Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismecitos, noticias del espectáculo y todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí de nuevo. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla de grillos, vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en las redes sociales. Un rumor que ha encendido las alertas de todos los fans de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si hablamos de ellos, de su historia, de su presente y sobre todo, de una supuesta revelación bomba que involucra directamente a Kerem. Desde que su amor traspasó la pantalla en Senkalkapm, Love is in the air, para nosotros, sus fans, se convirtieron en algo más que simples actores, eran Kerem y Hande un romance de cuento de hadas que vivíamos y disfrutábamos con cada publicación, cada entrevista y cada aparición pública. Su química era innegable, su conexión palpable, y cuando la noticia de su separación sacudió los cimientos del fandom, muchos nos quedamos con el corazón roto preguntándonos qué había pasado. Desde entonces hemos visto a Hande enfocada en su carrera, brillando con luz propia y explorando nuevos caminos profesionales. A Kerem, por su parte, lo hemos visto trabajando incansablemente, consolidándose como uno de los actores turcos con mayor proyección internacional. Ambos aparentemente siguiendo adelante con sus vidas, manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, los rumores nunca mueren, y en los últimos días ha surgido una información que ha reavivado la llama de la esperanza para algunos, y ha generado controversia y debate para otros. Me refiero, por supuesto, a esta supuesta revelación bomba, que, según algunos medios, involucra a Kerem Bürsin y su perspectiva sobre su relación con Hande Erçel. Antes de continuar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismecitos y exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Y por supuesto, si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por estar siempre aquí. Ahora sí, entremos en materia. ¿De qué se trata esta famosa revelación bomba? Bueno, como les decía, en los últimos días han circulado extractos de una supuesta entrevista concedida por Kerem Bürsin a un medio internacional. En esta entrevista, Kerem, supuestamente, se abre como nunca antes sobre su relación con Hande Erçel, revelando detalles desconocidos hasta ahora y, lo más importante, expresando sentimientos que muchos interpretan como un arrepentimiento por la ruptura y una posible disposición a retomar el contacto. Ojo, aquí es importante hacer una pausa. Debemos ser cautelosos con este tipo de informaciones. En el mundo del espectáculo a menudo circulan rumores, noticias falsas y declaraciones tergiversadas con el único objetivo de generar clics y controversia. Por lo tanto, es fundamental analizar la fuente de la información, verificar su autenticidad y tomarla con pinzas hasta que exista una confirmación oficial. Dicho esto, la información que ha circulado sugiere que Kerem, en esta supuesta entrevista, habla abiertamente sobre la presión mediática que ambos sufrieron durante su relación, la dificultad de mantener una vida privada bajo el escrutinio constante de los fans y los medios de comunicación, y cómo esto, supuestamente, afectó su relación. Según los extractos que han circulado, Kerem habría reconocido que ambos eran jóvenes e inexpertos en el manejo de la fama y que, quizás, no supieron lidiar de la mejor manera con la presión externa. También se dice que expresó su admiración y respeto por Hande, destacando su talento, su belleza y su gran corazón. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y ha reavivado la esperanza de los fans, es una supuesta declaración en la que Kerem habría admitido que extraña a Hande y que considera que su relación terminó demasiado pronto. Incluso se dice que habría manifestado su deseo de retomar el contacto y de tener una conversación honesta y abierta con ella. Imagínense la reacción de los fans al leer esto. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, esperanza y emoción. Muchos interpretaron estas supuestas declaraciones como una señal de que Kerem todavía siente algo por Hande y que está dispuesto a luchar por recuperar su amor. Otros, por su parte, se mostraron más cautelosos, advirtiendo sobre la posibilidad de que se trate de una noticia falsa o de una simple estrategia publicitaria. Hasta el momento, ni Kerem ni Hande han confirmado o desmentido estas informaciones. Sus representantes se han mantenido en silencio, lo que ha contribuido a alimentar aún más la especulación.
Sin embargo, el silencio a menudo puede ser tan revelador como las palabras, y muchos interpretan la falta de una negación rotunda como una señal de que algo de verdad podría haber en estos rumores. Ahora, analicemos un poco la situación. ¿Es realmente posible que Kerem y Ande retomen su relación? La verdad es que en el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a parejas separarse y reconciliarse una y otra vez, desafiando todas las predicciones y expectativas. La química entre Kerem y Ande era innegable, y el amor que se profesaban parecía genuino. Es cierto que ambos han madurado y han seguido adelante con sus vidas, pero el recuerdo de lo que vivieron juntos seguramente sigue presente en sus corazones. Además, ambos son personas muy talentosas y exitosas, pero también son seres humanos con sentimientos y emociones. Es natural que después de una relación tan intensa, ambos hayan reflexionado sobre lo que funcionó y lo que no, y que se hayan preguntado si tomaron la decisión correcta al separarse. Por supuesto, también hay que tener en cuenta los factores externos. La presión mediática, la opinión de los fans, las expectativas de la industria del entretenimiento, todo esto puede influir en la decisión de retomar una relación. Pero al final, la decisión final dependerá únicamente de Kerem y Ande. Si ambos sienten que hay una oportunidad de revivir su amor, y si están dispuestos a trabajar juntos para superar los obstáculos, entonces no hay razón para que no puedan volver a estar juntos. Personalmente creo que es importante no alimentar falsas esperanzas. Debemos ser respetuosos con la privacidad de Kerem y Ande y permitirles que tomen sus propias decisiones sin presiones externas. Si deciden retomar su relación, será una gran noticia para todos sus fans. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos respetarlo y apoyarlos en sus decisiones individuales. Lo más importante es que ambos sean felices y que puedan encontrar la paz y la satisfacción en sus vidas, ya sea juntos o separados. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande tienen una oportunidad de volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan candente. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado de la supuesta revelación bomba de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Recuerden que es importante tomar este tipo de informaciones con cautela y esperar a una confirmación oficial antes de sacar conclusiones precipitadas. En resumen, hemos hablado de la gran expectación generada por unos extractos de una supuesta entrevista en la que Kerem habría expresado arrepentimiento por la ruptura con Hande y su deseo de retomar el contacto. Hemos analizado la posibilidad de una reconciliación, teniendo en cuenta la química entre ambos, la presión mediática y sus decisiones individuales. Y sobre todo, hemos recordado la importancia de respetar su privacidad y apoyarlos en sus decisiones, sean cuales sean. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora sí, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, y a darle like si les gustó. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre sus telenovelas turcas favoritas. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, chismecitos y exclusivas del mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia, emoticono besos. Pero agárrense de sus asientos, porque la cosa no termina aquí. Este chisme tiene más capas que una cebolla turca. Profundicemos aún más en esta historia que tiene a todo el fandom patas arriba. Más allá de los extractos de la supuesta entrevista, que insistimos debemos tomar con precaución, lo interesante es analizar el contexto en el que estos rumores han surgido. En las últimas semanas, hemos visto un aumento considerable en la cantidad de contenido relacionado con Kerem y Hande en redes sociales. No me refiero solo a los fans que siempre han mantenido viva la llama de Anker, sino también a cuentas de noticias del espectáculo y a algunos medios de comunicación turcos. Algunos especulan que podría tratarse de una estrategia de relaciones públicas, quizás para promocionar algún proyecto futuro en el que ambos pudieran estar involucrados. Imagínense la locura si anunciaran una nueva serie juntos. Sería un bombazo a nivel mundial.
Sin embargo, esta teoría parece poco probable, considerando que ambos actores están actualmente enfocados en proyectos individuales de gran envergadura. Ande, por ejemplo, ha estado trabajando en importantes colaboraciones con marcas internacionales de renombre, consolidando su posición como un ícono de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, ha estado viajando por el mundo, participando en proyectos cinematográficos y expandiendo su alcance a mercados como el español y el estadounidense. Pero, volviendo al tema central, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué ahora? ¿Por qué este repentino resurgimiento de rumores sobre una posible reconciliación? Una teoría que ha ganado fuerza entre los fans es que ambos actores han tenido tiempo suficiente para reflexionar sobre su relación y sobre los errores que pudieron haber cometido. Recordemos que eran muy jóvenes cuando Senkal Kapm los catapultó a la fama mundial. La presión mediática, el escrutinio constante y las exigencias de la industria del entretenimiento pudieron haber sido demasiado abrumadoras para ellos en ese momento. Además, es importante recordar que la fama puede ser muy engañosa. A menudo las parejas que se forman en el set de una serie o película se ven envueltas en una burbuja, donde la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. Es fácil confundir la química en pantalla con sentimientos reales, y es aún más fácil dejarse llevar por las expectativas del público. En el caso de Kerem y Hande, la presión era aún mayor, ya que su romance traspasó la pantalla y se convirtió en un fenómeno global. Los fans de todo el mundo los idealizaban como la pareja perfecta, y esto, sin duda, debió haber añadido una carga adicional a su relación. Si analizamos con detenimiento las declaraciones que han hecho ambos actores por separado desde su separación, podemos encontrar algunas pistas interesantes. Hande, en varias entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de proteger su vida personal del escrutinio público. Kerem, por su parte, ha expresado su admiración por Hande como actriz y como persona, destacando su talento y su profesionalismo. Ninguno de los dos ha hablado explícitamente sobre los motivos de su separación, pero sí han dejado entrever que la presión mediática y las expectativas externas jugaron un papel importante. Esto coincide con la información que ha circulado sobre la supuesta entrevista de Kerem, donde se dice que reconoce la dificultad de mantener una relación bajo el constante asedio de los fans y los medios de comunicación. Pero, ¿qué tan creíble es esta supuesta entrevista? Esa es la pregunta del millón. Como les decía al principio, debemos ser muy cautelosos con este tipo de informaciones. En el mundo del espectáculo, es muy común que los medios de comunicación inventen o tergiversen declaraciones con el único objetivo de generar controversia y aumentar sus visitas. Es posible que la entrevista nunca haya existido, o que algunos extractos hayan sido manipulados para crear una historia más atractiva. También es posible que Kerem haya hecho algunas declaraciones sobre Hande, pero que hayan sido sacadas de contexto o interpretadas de manera errónea. Hasta que no haya una confirmación oficial por parte de Kerem o de Hande, no podemos dar por sentada la veracidad de esta información. Sin embargo, la sola existencia de estos rumores ha sido suficiente para reavivar la esperanza de los fans de Anker y para generar un debate apasionado en las redes sociales. Muchos fans han comenzado a analizar minuciosamente las últimas publicaciones de Kerem y Hande en Instagram, buscando pistas que puedan confirmar o desmentir la posibilidad de una reconciliación. Algunos han notado que ambos actores han comenzado a seguirse mutuamente en redes sociales, lo cual, para algunos, es una señal de que están retomando el contacto. Otros han interpretado ciertos comentarios o me gusta como mensajes subliminales dirigidos el uno al otro. Por supuesto, todo esto son puras especulaciones, pero es comprensible que los fans estén tan emocionados y que busquen cualquier indicio que pueda alimentar su esperanza. Después de todo, Anker fue una pareja que marcó una época y que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante es recordar que Kerem y Hande son seres humanos con sentimientos y emociones. Tienen derecho a rehacer sus vidas, ya sea juntos o separados. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarlos en su camino, sea cual sea. Si deciden darse una segunda oportunidad, será maravilloso. Pero si deciden seguir caminos separados, también debemos aceptarlo y desearles lo mejor en sus respectivas carreras y vidas personales. Al final, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan encontrar la paz y la satisfacción en sus vidas. Y si el destino quiere que vuelvan a estar juntos, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Así que, mis amores, mantengan la calma, tomen estas informaciones con pinzas y no se dejen llevar por las falsas esperanzas.
Lo que tenga que ser, será. Y mientras tanto sigamos disfrutando del talento y la belleza de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. ¿Y ustedes, qué piensan ahora que hemos profundizado más en la historia? ¿Han cambiado de opinión sobre la posibilidad de una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué opinan de toda esta novela turca de la vida real. Nos vemos en el próximo vídeo, donde les traeré más chismecitos y exclusivas del mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Les mando un beso enorme y que tengan un día lleno de amor y buena vibra. Adiós.